Cierra sus ojos. Padre, te damos muchas gracias por este día que nos concedes de estar en tu presencia, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tienes una palabra para nosotros de esta enseñanza, de este estudio que vamos a estar entrando en el capítulo 21. Y te pido, Dios, que nos prepares el corazón, prepare nuestra mente para que la semilla caiga en buena tierra, Señor. Y que podamos entender estos principios que tú estás enseñando a través de tu palabra y que tu Hijo los vivió en carne propia en este mundo, Dios. Queremos, Señor, ser como tú. Queremos seguir creciendo y entender estas verdades que nos llevan a una relación, no una religiosidad, una relación contigo para vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, nos estamos acercando al final del capítulo del libro de Mateo. Llevamos 4 años en esto. No se crea, un año, ya llevo un año. Pero a veces no me dejan predicar porque todos quieren cantar, todos quieren predicar. Pero qué bueno que ahora vamos a proseguir. Hoy y el otro miércoles, que pienso que voy a terminar con el capítulo 21 y 22 de aquí el otro miércoles. En eso andamos. Y ya nos quedarían 6 capítulos más para terminar todo el capítulo de Mateo. Ya estoy viendo otros libros, Proverbios, estoy viendo, amados, otros libros. Incluso estoy tratando a ver si les comparto el Salmo 119. Es a big one. Y el que se lo prenda de memoria, lo llevo a Cancún cuando yo vaya a Cancún. Yo lo llevo, que pague su viaje, ¿verdad? Entonces, pero, amados, el Salmo 119 va a ser un salmo que me encantó y lo he estado leyendo y a ver qué Dios nos dirige en todo esto. Pero hoy vamos a entrar al capítulo 21 del libro de Mateo. Y hemos estado hablando sobre el juicio del rey, que es algo interesante sobre lo que vamos a estar estudiando. Hemos estado a través de todo el libro estudiando sobre los principios del reino, sobre, amados, los reglamentos del rey y cómo Dios a través de Jesucristo lo envió para establecer su reino, establecer sus principios en nuestras vidas. Y eso lo que hemos estado escudriñando en el libro de Mateo. En esta parte de nuestro estudio, Cristo revela los pecados de Israel. Fíjese lo que va a tratar en esta parte del capítulo 21 y 22. Revelar los pecados de Israel y explicar por qué los líderes religiosos rechazaron su mensaje y al mensajero, o sea, a Jesús. ¿Por qué? Porque, amados, no todos aceptaron a Jesús. Amados, y los primeros en rechazar a Jesús fueron los religiosos. Pero no solo rechazaron a Jesús, el que era, amados, el Hijo de Dios, rechazaron su mensaje, porque contradecía lo que ellos estaban enseñando por algún tiempo a la gente religiosa de ese día o de esos días. Y, amados, uno de los cuidados que yo creo que debemos de tomar en cuenta cada uno de nosotros, que somos discípulos de nuestro Señor Jesús, es en no caer en la religiosidad. ¿Por qué? Porque la religiosidad, la letra, mata y destruye, te esclaviza, dice la Biblia. Pero una vez que tú y yo empezamos a escudriñar no una religiosidad, sino una realidad que se experimenta a través de nuestra relación con Jesús, entonces tu vida empieza a cambiar, tu vida es diferente. Inclusive no tienes ni que hacer tanto esfuerzo para practicar la vida cristiana. Pero cuando eres un religioso, sí haces demasiado esfuerzo. Hace demasiado porque estás implementando la carne, la obra, lo que el mundo ve, pero no lo que Dios está haciendo dentro de tu corazón, porque la religiosidad no empieza de adentro, es algo externo. La realidad y la relación empiezan del corazón hacia afuera. Por eso dice la Biblia que de toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, porque de ahí fluye vida. Y si Dios está transformando tu corazón, y si Dios está tratando en tu vida, no se te va a hacer difícil
practicar la vida de Cristo. Cuando se te hace difícil es porque estás tratando de vivir una religiosidad en tu vida. Estás tratando de impresionar al que está al lado o al que te ve, amados, dentro de la iglesia. Voy a hablar de dos cosas importantes aquí en esta parte que les quiero, amados, compartir. Y lo primero que quiero hablar con usted es sobre la ceguera espiritual. Podemos, amados, estar en nuestro afán de buscar a Dios, pero va a haber una ceguera, va a haber algo que no nos deja ver más allá de lo que Dios quiere que tú y yo comprendamos o veamos, amados, en nuestras vidas. Vamos a empezar el versículo 1 del capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: ir a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella. Desatarla y traérmelos. Y si alguien os dice algo, decir: el Señor lo necesita. Esta es la versión de lo que Víctor inventó, el pastor dijo. Pero aquí está: el Señor lo necesita. Nomás que le cambiaron un poquito al tema de hoy. Pero miren lo que dice el Señor. Cuando tienes duda de por qué estás haciendo lo que haces, vamos a hacer la pregunta si Dios lo necesita o no. Ahora, no es que Él esté necesitando de lo que tú vayas a hacer, sino es una orden que Él te da que hagas. No porque Él lo necesita o porque tiene necesidades, sino porque quiere usarte a ti en la clave de la obediencia. Porque ahorita lo vamos a ver aquí todo esto. Dice: el Señor lo necesita y enseguida los enviará. Y luego dice: esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: decir a la hija de Sión: mira, tu rey viene a ti. Mira, tu rey viene a ti. Y luego dice: humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos, a esos 2 que originalmente ordenó, e hicieron, fíjense lo que dice aquí, e hicieron tal como Jesús les había mandado. Una de las cosas que yo entiendo de la vida cristiana, de la vida espiritual, es la obediencia. Es la obediencia. ¿Por qué? Porque una de las cosas que agrada a Dios es tu vida de obediencia. Porque ellos hicieron tal y como Jesús los mandó. Y cuando, amados, tú estás luchando entre una vida espiritual o una vida religiosa, batallas para obedecer, porque lo que haces externamente son obras para quedar bien con Dios, no para quedar bien con el hombre y no con Dios. Porque mucho de la doctrina del hombre es más bien para que el hombre te vea, no para que Dios sea agradado o sea complacido. Ellos hicieron tal como se les había mandado. Y trajeron, el versículo 7, el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y Jesús se sentó encima. ¿Quién dijo que Jesús nunca estrenó? Nunca se había montado. Él estaba estrenando carro. Así que, gloria a Dios por ello. Y miren lo que dice: la mayoría de la multitud extendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando él, o sea Jesús, entró en Jerusalén, toda la multitud se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús. Mira, qué pronto somos nosotros para aventar títulos, ¿no es cierto? Miren lo que le llamaron a Jesús. ¿Cómo? Profeta, por todos quieren ser profetas y apóstoles. ¿Okay? Cristo nunca dijo que era un profeta, él era hijo de Dios, yo soy el que soy. Pero la gente es muy dada para aventar los títulos. Y le dijeron: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea.
quiero que vean el trasfondo de lo que hemos leído en esos 11 versículos. Era el tiempo de la Pascua. La Pascua se estaba acercando. Estaban celebrando, preparándose. Recuerda que Jesús ya había anunciado que lo iban a entregar y que iba a ser crucificado y que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Bueno, este es un complemento de todo lo que está pasando. Era el tiempo de la Pascua. Y Jesús había entrado a Jerusalén. Ahora quiero que note esto, porque los eruditos o estudiosos de la historia dicen que había en Jerusalén aproximadamente 2 millones de personas. ¿Por qué? Porque venían de todos lados, venían desde afuera a celebrar. La gente que vivía lejos y no vivía en Jerusalén, venían, amados, y agarraban sus cosas y eran viajes largos, eran viajes que duraban bastante y venían y se quedaban por un buen tiempo. Por eso en el Pentecostés, cuando pasó lo mismo, amados, después de la celebración y el Pentecostés, cuando Cristo murió, era todo un conjunto de fiestas donde había una multitud, o como decíamos en el DF, había un gentío de gente. Imagínense, 2 millones en ese entonces, si ahorita nos hacemos bola con lo que hay, ¿no es cierto? Amados, 2 millones de personas. Esta fue la única vez en el ministerio de Cristo que planeó y promovió una demostración pública. En otras palabras, lo que se vio, lo que se leyó ahorita, cuando el Señor monta en ese asna y va, amados, rumbo a Jerusalén, amados, y que la gente lo empieza a reconocer y le empieza a decir, Hosana, Hosana. Amados, en ninguna otra parte Jesús está promoviendo su ministerio ni está promoviendo su persona. Esta fue la única vez. ¿Pero por qué? Porque había razones del por qué estaba sucediendo esto. Hasta ese tiempo Jesús le había aconsejado a la gente, si ustedes se acuerdan, que no dijera a nadie o a nada de lo quién era. Recuerda cuando hacían milagros, no digan nada, no le digan a nadie, no digan quién soy. Pero en este momento cambia todo el panorama. Jesús permite, Jesús acepta, Jesús promueve su ministerio. Pero hay algunas razones del por qué está promoviendo este ministerio. Y hay una pregunta aquí que yo quiero contestar darles 2 contestaciones. ¿Por qué planeó Jesús esta demostración pública? Bueno, es una buena pregunta. Número 1, porque estaba obedeciendo la palabra y cumpliendo una profecía. Una de las razones que Jesús vino a hacer aquí a la tierra es cumplir la profecía que se había hablado de él, de que vendría al mundo, de que nacería, de que, amados, moriría por el pecado, y muchas de las profecías que cuando Jesús vino se iban cumpliendo al pie de la letra, amados, y la razón que él permitió una demostración pública de su ministerio y de su persona, que la gente lo clamara, gritara, Hosana, 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 el Hijo de David. He aquí viene el Hijo de David, porque el mismo versículo que acabamos de leer, amados, lo dice claramente, amados, que tenía que cumplirse lo que dice el profeta en el capítulo 21, versículo 4. Ahora, ¿por qué digo esto? Zacarías, el profeta Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, habla de este hecho. Si quiere apuntar Zacarías 9:9, habla de este hecho. Amado, y se tenía que cumplir. Y la única manera de cumplirse es que Jesús permitiera esa demostración pública. Y cuando Zacarías profetiza que el Hijo de Dios entraría montado en un asna y que se le declararía Hosana, lo estaba haciendo en fe y reconociendo que esa profecía vendría a pasar y ser una realidad. Esta profecía podía haber sido atribuida solo a Jesús. ¿Sabe por qué esta profecía se le puede atribuir solamente a Jesús? Puesto que Él era el único con las credenciales para comprobar que Él era el Hijo, el Rey de Israel. ¿Quién más podría reclamar que era el Rey de Israel? Solamente Jesús. Por eso se le está atribuyendo esta profecía. Usualmente no asociamos a un asno con un reinado, pero este animal, el asno, era un animal que los monarcas judíos usaban. Que los monarcas judíos
usaban. Voy a darle una cita para comprobarles esto. Primera de Reyes, el capítulo 2, versículo 32. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 32. ¿Qué dice ahí? Simplemente que el rey montaba en un asno. Era algo común que para un monarca, para un rey judío, usar un asno. Jesús era declarado que rey. Y pidió un asno para donde él podría entrar a Jerusalén y estar declarado y cumplir la palabra, obedecer la palabra y cumplir una profecía. Por eso él permitió en esta ocasión una demostración pública de su ministerio. Pero hay otra segunda razón. La segunda razón es porque forzó a los líderes religiosos a actuar. Forzó a los líderes religiosos a actuar. En otras palabras, ellos estaban pasivos, no les gustaba lo que estaba pasando. Pero este incidente, este ejemplo, esta muestra pública de lo que es Jesús, ahí ya no se quisieron quedar callados. Tenemos que hacer algo. Fue después de ahí que empezaron a juntarse. ¿Cómo podemos arrestar a Jesús? ¿Cómo podemos acabar con él? Ellos se vieron obligados a actuar en contra de Jesús. Mire, cuando estos líderes religiosos vieron la demostración espontánea del pueblo, porque no fue planeada, no fue ni anunciada, simplemente en ese momento la profecía se estaba alistando para que se cumpliera. Ellos, o sea, los líderes religiosos, concluyeron que Jesús tenía que ser destruido. Si no, lea Juan 12:19. En Juan 12:19, ahí ellos confían, porque los 4 evangelios hablan de esto. Pero en Juan 12:19 nos dice que ellos tomaron consejo. ¿Saben qué? Tenemos que acabar con este hombre, o nos va a quitar el changarro. Nos va a quitar a la gente. Este incidente obligó a ellos, forzó a estos líderes a actuar. Ahora, cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, dice el versículo 10. Toda la ciudad se conmovió. Todos se preguntaban, ¿quién es este? La respuesta de la multitud, fíjese, ya no era de los líderes religiosos, sino la misma multitud. ¿Sabe lo que decía? Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ellos estaban declarando la divinidad de Jesús, de quién es el rey. Pero los judíos no reconocían a Jesús como profeta ni como rey. ¿Qué fue lo que causó la ceguera espiritual en Israel? ¿Sabe lo que fue que Israel estuviera ciego espiritualmente? Es que los líderes religiosos le habían robado al pueblo de la verdad y la sustituyeron por las tradiciones hechas por los hombres. Por eso, en el momento en que el Señor hacía milagros, el pueblo se quedaba maravillado. Pero la verdad, nunca podían reconocer a Jesús como el Mesías. ¿Pero por qué? Porque estaban llenos de tradiciones. Tradiciones creadas por el hombre. Tradiciones creadas como una forma de doctrina que se impone en la persona. Y ese es el peligro de hoy en día en las iglesias. Yo fui criado en una iglesia muy tradicional, amado, donde, mire, voy a poner un ejemplo y no me voy a meter en problemas. Si quieres, después de esto hablamos, hágame una cita y invíteme a comer y le platico todo lo demás. No nos dejaban, las mujeres no podían usar pantalón, porque decía Deuteronomio no usar atavío de hombre. Entiendo, pero eso no quiere decir pantalón, que la mujer no use vestidura de hombre, porque hay pantalones de mujeres. ¿Sí me explico? Así como sería raro que Hugo Peñalosa vistiera pantalón de mujeres. Te miraría muy raro, Hugo. Hasta el caminadito te cambiaría. Sí. Es lo que está diciendo, porque recuerden, antes eran túnicas, y los hombres también usaban túnicas. Habían túnicas hechas para mujeres y hechas para hombres. Pero nosotros lo cambiamos y le creamos una doctrina. No puedes usar pantalón en la iglesia. Una vez un hermano le dijo a una jovencita, no use pantalón. A la otra que venga en vestido, y trajo una minifalda. Digo, no, mejor regrese, se ponga el pantalón. Okay. ¿Quién le entiende? ¿Por qué? Porque empezamos a crear doctrinas y respeto, simplemente respeto. Cuando yo voy y predico a otras iglesias, respeto, no me meto en doctrina. Pero lo que quiero decirles es que es muy fácil. Yo recuerdo que a la televisión se le llamaba el cajón del diablo. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Que son cristianos del tiempo mío. Ya me descubrí.
Los aretes de la mujer eran los columpios del diablo. Porque eran doctrinas que el hombre estaba imponiendo. Y es muy fácil poner doctrinas. Inclusive hay iglesias donde si tú tienes barba y bigote no entras. ¿Qué haríamos con Jesús en ese entonces si entrara con barba o bigote? Jesús, tú no puedes entrar. Inclusive ni traes corbata. Es muy fácil crear doctrinas de hombre. ¿Por qué cree que los judíos no entendían en ese momento sobre el Mesías? Porque sus corazones, su mente estaba lleno de la doctrina. Por eso estaban cegados. Los líderes no estaban interesados en la verdad. Estos líderes religiosos no estaban interesados en la verdad. ¿Sabe lo que a ellos les preocupaba? Ellos se preocupaban más por proteger sus propios intereses. ¿Cómo mantener al pueblo fiel? Hazlos esclavos de lo que enseñas. No de Cristo, de lo que enseñas. Por eso se levantan sectas, por eso se levantan muchas religiones. ¿Por qué? Porque tienden a esclavizar a la gente, no de la verdad, sino de la teoría o punto de vista de una sola persona. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tengamos cuidado porque el diablo puede cegarnos. Tu punto de vista no es una doctrina, son puntos de vista. Muchas veces lo hacemos doctrina. Yo recuerdo en los 80 cuando salió la alabanza y la adoración, me tocó estar en un retiro y había muchos jóvenes y estaban danzando y se movían y luego una persona me dijo, pastor, venga, se me concede esta alabanza. Literalmente me quería sacar. Le dije, no, la verdad, mira, si tú danzas, si tú levantas las manos, no es una doctrina, es una expresión de adoración, ¿entiende eso? Y si yo te voy a imponer que tú tienes que danzar, que tú tienes que levantar las manos, que tú tienes que hablar como yo hablo, entonces yo te estoy imponiendo una doctrina. La expresión de la alabanza y la adoración tiene lo suyo, tiene que nacer del corazón. El problema es que si no lo haces como yo y no tienes la experiencia como yo, tú no eres espiritual. Eres carnal. Y lo que estamos haciendo es creando doctrinas. Recuerde, guárdese sus puntos de vista y mejor defienda lo que es la verdad. Porque si usted me dice, es que a mí no me gusta, y tampoco a mí no me gusta trabajar y tengo que. No me gusta el ejercicio y tengo que. Me encanta el chicharrón, pero lo tengo que evitar. Es que si se trata de lo que te gusta, entonces lo que está aquí va a salir sobrando. Mucha gente impone sus doctrinas. Por eso se levantan muchas cosas en contra de la palabra. Por eso Jesús tuvo que demostrar su ministerio públicamente. Por dos razones que les dije. Para obedecer la palabra y cumplir la profecía. Y para forzar a estos líderes religiosos que actuaran. ¿Actuar en qué? Pues ya era el tiempo en que fuera la cruz. ¿Por qué? Porque no les gustaba a ellos lo que Jesús estaba enseñando. Pero no solo veo aquí en esta historia una ceguera espiritual, sino que también estoy viendo una hipocresía, número 2. Una hipocresía. Jesús llevó a cabo en esta parte del capítulo 2 juicios. Limpió el templo y maldijo la higuera. Ahora, estos dos actos eran algo contrario al ministerio de Jesús. Puesto que Jesús no vino al mundo para juzgarlo, sino para salvarlo. Es lo que dice la Biblia. Pero usted puede ver, bueno, ¿y por qué Jesús fue tan severo en esto? Él estaba tratando no con los pecadores, con los religiosos, entienda eso. Y el Señor quiere que si le vamos a buscar, que lo busquemos y lo adoremos en espíritu y qué, y en verdad. Ambos de estos hechos de juicio revelan la hipocresía de Israel. El templo era cueva de ladrones y la nación, simbolizada por la higuera, estaba sin frutos. La corrupción interna y los frutos externos eran evidencia de la hipocresía de Israel. Por eso el Señor muchas veces declaraba, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque había una hipocresía. La gente hablaba el lenguaje, lo podía entender, lo podía debatir, pero el corazón no estaba conectado a lo que hablaban.
Por eso aquí el Señor empieza a hablar de dos juicios, hablando a Israel y a la nación sobre la hipocresía. Lo primero que quiero que vean conmigo aquí, la manera de que el Señor se toma el tiempo para limpiar el templo. Ahorita voy a hablar de esto, limpiando el templo. Número uno, es limpiando el templo. Ahora vamos a entrar a la palabra. Mira lo que dice el versículo 12. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que cobraban y vendían en el templo. Yo quiero explicar algo aquí. Mucha gente tiene problemas de que, ¿por qué vende? ¿Por qué esto? Déjame decirles esto. Estos ya eran negocios propios. Que la casa de Dios, y ahorita voy a explicar estas cositas, se estaba convirtiendo en negocios propios. En otras palabras, si yo soy zapatero y vendo zapatos y pongo mi mesa allá afuera para vender zapatos, no, la zapatería no es de la iglesia, es mío. Aquí ahorita voy a explicar un poquito más de esto. Vendían en el templo y volcó las mesas de los cambistas, porque también había gente que cambiaba como el peso y el dólar en las casas de cambio. ¿Okay? Pero ahorita voy a hablar por qué había esto. Ya los asientos de los que vendían para las palomas. ¿Por qué? ¿Por qué vender palomas? ¿Por qué vender? Bueno, ahorita voy a explicar todo esto. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa ¿de qué? De oración. Pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos. ¿Y qué hacía Jesús? Los sanaba. Y cuando los principales sacerdotes, recuerda que les hablé de los líderes religiosos, cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos, mire, me encantó esta parte, porque aún los jóvenes en ese entonces se daban para alabar y glorificar a Dios. Y a los muchachos que gritaban en el templo y que decían, Hosana al Hijo de David. ¿Quiénes se enojaron? Los sacerdotes, los líderes, los que deberían de estar contentos de que esta gente está buscando y que hay milagros, la gente se está siendo sanada. Ellos se enojaron. Y le dijeron a Jesús, fíjese, oye, lo que estos dicen, mira cómo te dicen, Hosana al Hijo de David. Y Jesús les dijo, o le respondió, sí, ¿nunca habéis leído? De la boca de los pequeños y de los niños de pecho, te has preparado alabanza. Otra profecía más que se estaba cumpliendo. La limpieza del templo está descrita con vivacidad, con algo rápido en que Jesús actuó cuando miró tanto comercio, cuando miró tanta religiosidad y que el templo se usaba para el comercio y para ladrones. Jesús no se detuvo. Jesús no llamó a un comité, ¿qué hacemos? Jesús luego echó mano a la obra. Porque dice la Biblia que Jesús echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Déjenme hablarles el área del templo, donde se hacía esas ventas. No crea que era aquí entrando. Recuerda, voy a hablar, el templo se dividía en muchas secciones, donde entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año, donde entraba, que era el lugar santísimo, donde entraban los sacerdotes, y luego donde entraban los hombres. Allí había un lugar para las mujeres, y luego había otro lugar para los gentiles. Bueno, donde está la sección de los gentiles, ahí estaban ellos. No crean que estaban en la puerta como lo pintan en el cuadro. Era donde ponían a los gentiles. Ahora, se dice la historia y se dice los estudios, donde habla del área del templo, que cubría unos 25 acres. Sabrá Dios cuántas hectáreas eran eso, pero amados, 25 acres. Estaba grande, era gran espacio. Recuerda que estamos hablando de casi 2 millones de personas que vinieron a Jerusalén, o los que vivían más, los que venían de lejos para festejar la Pascua. Así que el lugar no podía haber sido algo de 5 acres, porque ¿dónde pones acerca de? Póngale que no los 2 millones vengan al templo al mismo tiempo, pero si viene medio millón, ¿qué? 500. ¿Dónde los va a poner? Tendría que ser algo bastante grande.
En el atrio de los gentiles había un mercado donde se vendían ovejas y bueyes para los sacrificios. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la Pascua se tenía que ofrecer un sacrificio, un animal, como la ley especificaba que debía de ser. ¿Sabe cómo la ley lo especificaba? Sin manchas. Era un animal sin manchas. Era más seguro comprarlo en el mercado del templo, que era controlado por los parientes. ¿Sabía usted que el mercado del templo era controlado por los parientes del sumo sacerdote? La influencia de tener, mira, es mi nieto, tú te vas a encargar del negocio. Tú vende. Ahorita voy a explicar un poquito de todo esto ahora. Ahora, él le va. Él se encargaba de buscar animales sanos, sin manchas. Porque para la gente era más fácil, en lugar de carrear un animal desde lejos y traerlo al sacrificio, porque no crea que agarraban el avión, no crea que agarraban el tren bala de México, que ya lo quitaron, ¿recuerdan? No, eran días, caminaban por días, y era más fácil llevar el dinero y comprarlo ahí, sabiendo que era una garantía que el animal iba a ser limpio. Era más fácil. Ahora, no solo eso, sino que, amados, el que corría esos negocios eran los parientes del sumo sacerdote. A él le tocaba cobrar. Y todo lo adquirido ahí era aprobado. Todo lo que se vendía en el mercado del templo era aprobado por el sumo sacerdote. Era animal limpio, sin mancha, como la ley lo requería. Ahora, también los peregrinos de Galilea, porque muchos viajaban a pie o por día, a ellos les convenía porque evitaban los inconvenientes de traer una oveja, un cordero o un buey, simplemente cargando por día o arriándolo, temiendo que algo le pasara, cuando lo puede comprar en el mercado del templo. Ahora, los que eran demasiados pobres para llevar una oveja o cordero, había un sustituto para ellos, las palomas, por eso se menciona aquí. Eran más baratas. En otras palabras, si aquí Oscar es el riquío, él llegaba al mercado del templo, él podía comprar un cordero y debía porque le iba bien. Entonces, pero si me voy acá a Lorenzo y él era el pobrecillo, él le daban la opción de comprar palomas. ¿Cómo le dijo? Un pichoncito. La versión de Lorenzo. Lorenzo habla hoy. Okay. Ahora, ¿qué quiero decir? La ley proveía para todos, tanto para el rico como para el pobre, pero nada era exento de todo esto. Todos los días había un excelente, mire, en el tiempo de la Pascua se vendía. Había excelentes días de venta. Ya ve cómo cuando hay juegos y series y suben los hoteles, lo que te cuesta tal vez regularmente $80, te suben $300, $400. Se lo digo, aquí en San Diego hay el Comics, ¿cómo se llama? Comic Con. Okay. Y nos hablaron de México, que venía una familia que si le conseguíamos hoteles que aquí rentamos en 120, ellos vinieron rentando en $400. Dije yo estoy en el negocio más equivocado, yo creo que voy a poner un hotel bajo algo, pero y eso es lo que pasaba. Eran días excelentes de venta. Ahora, los cambistas eran personas que manejaban la moneda. También tenían sus cosechas, también tenían sus ganancias. Todo judío varón, dice la Biblia, todo judío varón, que ya una vez lo hablamos de esto, que era adulto, debía pagar el impuesto del templo, como ya lo vimos, que eran 2 dracmas. En el capítulo 17, versículo 24 de Mateo, lo vimos esto. Y debía abonar una moneda finísima. Ahora, como el dinero que los judíos manejaban generalmente era griego o romano, eso implica que la mayor parte del pueblo tenía que efectuar cambio. Es como si tú vas a Tijuana y ahorita el peso son más que $1, tú dices, me voy a cambiar para que me rinda. Ahora, ya ven las casetas que dice no comisión, ahí sí cobraban comisión. Los sacerdotes estaban autorizados a cobrar algo. Y la historia nos dice que por lo menos cobraban un 15% de la comisión del cambio de los que cambiaban monedas.
Los comentaristas dicen y piensan que solo en ese porcentaje del 15%, ahí le va. Esto a mí me quedó alarmado, le digo bien. Ese porcentaje sumaba entre 40 o 50 mil dólares al año. Una entrada tremenda para aquellos días. Imagínense uno que cambia monedas, cobra el 15% al año de ganancia, tenga de 40 a 50 mil dólares. En ese entonces. No se me asuste, no se me traume. Le estoy dando una historia para todo esto. Jesús les recordó a los ofensores que en las Escrituras estaba escrito, en el versículo 13 dice, mi casa, casa de oración será que llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es lo que dice Jeremías 7:11, cueva de ladrones. El griego, ¿sabe cómo lo apunta el griego para decir cueva de ladrones? El griego lo ponía un antro de robadores. Usted entiende la palabra de un antro. Oye, te vi del antro, ¿qué andabas haciendo? No, yo andaba buscando una tentación para vencer o te andaba buscando a ti. ¿Okay? Bueno, también había antros de robadores. Y es como lo describe la palabra. Cuando Jesús hubo terminado de expulsar a los malvados transgresores del templo, dice la Biblia, cuando él hizo todo esto, dice la Biblia que se le acercaron ciegos y cojos y el Señor ¿qué? Los sanó. Y me puse a pensar, ¿para qué es la casa de Dios? Él dice, mi casa será llamada casa de ¿qué? Oración. Para que tú vengas a orar, para que vengas a buscar al Padre, para que te vengas a comunicar. Dios quiere que su casa sea de oración siempre. No solo eso, Dios quiere que su casa sea de poder, porque aquí vemos el ejercicio de sanar a los ciegos y a los cojos. Esto era algo sumamente distinto de la disputa de compradores y vendedores. A ellos no les interesaba si estaban ciegos, si alguien no podía caminar, paralítico. A ellos lo que querían es vender. Cristo dijo, no, mi casa es para un propósito, para que se busque a Dios y para que se reciba el poder para tus necesidades. Pero ¿saben lo que revela este acto que Jesús hizo de sanar? Revela la profunda preocupación de Dios por los sufrimientos humanos. El cambio no agradó a los principales sacerdotes, ni a los escribas. Ellos se enojaron. ¿Quién se enoja por un ciego que puede ver? ¿Quién se enoja por un paralítico que pueda hablar? ¿Acaso no se alegraría usted? ¿Quién se enoja de ver jóvenes que digan o canten gloria a Dios en las alturas, hosana? Oiga, tendrías que estar demasiado ciego, espiritualmente hablando, para que no te alegres de esto. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Por eso el Señor vio una hipocresía. Dice, lo primero que tengo que hacer es limpiar el templo. Porque ustedes no van al templo para buscarme, ni para orar, ni para hacer el bien. Ustedes van al templo para hacer negocios. Era un negocio redondo que se tenía. Pero lo segundo que yo veo en el juicio que el Señor declara es maldiciendo la higuera. Y mire lo que dice aquí. El versículo 17, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Y por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre. Fíjate la humanidad de Jesús, tuvo hambre. Tal vez ahí no le dieron desayuno, buffet, no sabe, pero tuvo hambre el hombre. Y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo que hojas. Y le dijo, mire, habló a la higuera, nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante, o luego, se secó la higuera. Quiero que note, Jesús no estaba maldiciendo, estaba dando un ejemplo de lo que vivía la condición espiritual. Y ahorita lo voy a explicar. Y al ver esto, los discípulos se maravillaban y decían, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Mire, ante los ojos de los discípulos pudieran ver otro milagro, una higuera secándose. Una higuera secándose. Respondiendo Jesús les dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis,
No solo haréis lo de la higuera, sino que aun si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y me encanta cómo lo pone el 22. Y todo lo que pidáis en oración, pero hay una condición, ¿qué? Creyendo, lo recibiréis. Dice aquí el versículo 17 y el 18, que por la mañana, cuando Jesús volvió a Jerusalén desde Betania, sintió hambre, vio una higuera cerca del camino y literalmente en el camino. Cuando Jesús estiró las manos, no encontró nada sino hojas. Y generalmente los higos están escondidos. Yo no sé cuántos de ustedes han visto árboles de higos. Y cuando usted de lejos no puede presenciar si hay higos o no, tiene que acercarse porque muchas veces se esconden detrás de las hojas. Y Jesús se acerca, extiende su mano y ni maíz paloma. No es que andaba buscando maíz, andaba buscando higos. Entonces, no hay... Para alimentar ese árbol no estaba cumpliendo, ¿qué? Su propósito. No estaba cumpliendo su propósito. Ahora, cuando Jesús vio puras hojas, no vio ningún fruto. Por eso Jesús maldijo el árbol como una señal del desagrado divino, de la hipocresía. Hay mucha gente religiosa que son muy frondosos, que tienen muchas hojas, pero no llevan. ¿Ya entendió la idea aquí? ¿Comprende? ¿Fácil de comprender? O se lo digo en inglés. Mateo dice, y al instante, o luego se secó la higuera. En el idioma griego es más enérgico aún. La palabra luego o al instante quiere decir en el acto, sin demora, al instante. O sea, que no crea que el árbol se fue secando poco a poco y pasaron 2 o 3 meses y se secó. No, ahí. Recuerda, en la palabra de Jesús hay que autoridad. Si el mar lo obedeció cuando calmó la tempestad, si el hijo de la vida de Naúm dijo, levántate, lo obedeció. No se fija la autoridad de Jesús. Ahora el árbol escuchó esa palabra y se secó. Ahora, ¿cuál era la lección aquí? De hecho, hay 2 lecciones, 2 enseñanzas. Ya el grupo de alabanza ya puede pasar. La primera era una vivida amonestación en contra de la hipocresía. El tener las hojas de una falsa profesión, pero no los frutos de la gracia de Dios. Tú y yo podemos caer en el peligro de esta gente religiosa. Tener las hojas de una falsa profesión, pero no tener los frutos de la gracia de Dios. Es una aplicación particular de esta figura que aludía a la nación de Israel, que profesaban ser hija de Dios, pero lo negaban con la impiedad de su conducta de fe. Decían, oh, somos el pueblo de Dios, oh, nosotros adoramos a Yahvé, a Jehová, pero los frutos decían que otra cosa. Encontramos la segunda lección en los versículos 21 y 22. Jesús solemnemente declaró, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si decís a este monte, quítate y échate al mar, así va a suceder. Entonces les dio una de las promesas más sobresalientes que hay en la Biblia. Y dice, y todo lo que pidáis en oración, creyendo que lo vas a recibir. Ahora, esto puede parecer algo absurdo. Aquí dice, todo lo que pidáis. ¿Acaso no puede ver usted un cheque firmado en blanco? Todo lo que pidáis. Porque amados, sí, wow, todo lo que pidáis es o sea, el Padre ya le firmó, además yo le pongo la cantidad. Todo lo que pidáis. Pero ¿sabe qué? Me llamó la atención este versículo. Porque también en este versículo está un cheque al blanco, pero hay una importantísima condición, creyendo. Ahora, esto me lleva a terminar con esta frase. Uno, como hijo de Dios, no puede realmente creer en algo que es contrario a la voluntad de Dios. Escuche bien lo que le voy a decir. Tú y yo no podemos creer en algo que es contrario a la voluntad de Dios. Por eso dice la Biblia, creyendo.
todo lo que pidáis creyendo. Si tú estás creyendo algo que es en contra a la palabra de Dios, déjame decirte, fácil te voy a contestar y vas a parar de sufrir. Aunque creas y está en contra de la voluntad de Dios, no va a venir. Porque está en contra de la voluntad. Tú tienes que creer en lo que está dentro de la voluntad de Dios. Hay gente que me dice, pues a ver si Dios quiere, mañana nos vemos en la iglesia. ¿Tú qué crees? Que Dios te va a decir, no, mijo, si vas a la iglesia me la vas a pagar. Me la vas a pagar. La voluntad de Dios es que no dejemos de ¿qué? Congregarnos. Si tú dices, bueno, yo voy a pedir porque yo creo en Dios que mi enemigo sea destruido. Y se refiere al patrón, al suegro, al tío, o a alguien que le hizo tranza, o a un hermano. Y en el nombre, no, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad dice, ama a tus enemigos. Por eso dice, todo lo que pidáis, dice la Biblia, creyendo. Tú y yo tenemos que creer lo que está en la voluntad de Dios. Dice, si estás creyendo lo que está en la voluntad del Padre, se te va a conceder. Se te va a conceder. Se me va a conceder a mí o a ti. Eso es lo que tenemos que entender. El problema es de que muchos, por eso fabricamos religiones, porque queremos salirnos fuera de la voluntad de Dios. Yo les dije al principio, si tú y yo empezamos a cambiar del corazón hacia afuera, se te va a hacer más fácil cumplir con lo que Dios te pide. Pero si quieres vivir una religiosidad, entonces aquí el problema es esto: vas a batallar. Por eso a veces luchas con el cristianismo, porque no estás definido, vives una religiosidad. Inclusive, si estás como hijo de Dios haciendo su voluntad, no importa dónde andes, la gente te va a ver. Y a veces no se ha topado con gente que usted no ha visto y que ve en la iglesia y que le dice, oh, tú vas al centro familiar, sí, yo también. Qué bueno que andaba portándome bien. Pero no te esfuerces porque te estabas portando bien. A mí me pasó la otra vez, no sé dónde está. Fui a visitar a mi nieta cuando recién salió y va entrando una enfermera, pastor Ledesma, y voltearon, pues ya está llegando. No lo dejan ni pecar a uno a solas, porque lo conocen a uno. Entonces, cuando te estás portando bien, no tienes ni que esconderte, ni que hacer nada escondida. La gente te va a ver y te va a decir, oh, ahí está el pastor, oh, él va a la iglesia. Malo es cuando aquí eres una cosa y te ven haciendo otra cosa y dices, oh, tengo que hablar con el pastor Ledesma y le tengo que decir de este hermanito de la caridad. Porque estábamos haciendo religiosidad aquí, cuando allá no estábamos dando frutos. Somos solamente una higuera con muchas hojas, pero nada de higos. ¿Aprendió algo el día de hoy? Bueno, gracias a Dios. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque tú estás hablando a nuestros corazones, que seamos hombres y mujeres conforme a tu corazón. Y yo declaro, Dios, que nos hagas más como tú. Queremos los principios del reino y queremos ser hallados como árbol que lleva su fruto, los frutos de la gracia.